Buenos días. Parecía que íbamos a tener alguna dificultad con, con el evento. Pues nada, vamos a empezar porque hoy tenemos muchísimo de lo que hablar y me apetece muchísimo realizar este evento porque es espectacular el avance que estamos proponiendo, que Compositum propone al mercado cosmetológico en muchísimos aspectos, pero en este concreto, en cómo fluidificamos las grasas solidificadas, es más todavía porque creo que somos los únicos que estamos haciendo esta labor. Hace muy poco tiempo, pero vamos, días, resulta que un grupo de profesionales de estética, entre los que se encontraban varias personalidades de renombre, se sorprendieron muchísimo con una publicación mía que afirmaba que hacer una extracción cosmética de los filamentos sebáceos o de los... no voy a meter con los granos, que ya no me parece ni normal hacerlo ni ético, pero los filamentos sebáceos o incluso los comedones, ¿verdad? Pues yo comentaba que era inservible y en algunas ocasiones resultaba hasta peligroso, ¿verdad? Dependiendo de la manipulación que tenga el profesional. Lo cierto es que tenemos costumbres arraigadas profesionalmente y que nos cuesta cambiar, especialmente si no nos están ofreciendo alternativas serias y rigurosas para poder hacerlo. Por eso decidí hacer este webinar para mostrar una exposición que afortunadamente en la que estamos contando con herramientas absolutamente válidas que acaban definitivamente con este problema. Entonces, claro, tenemos que ser conscientes todos de esta transición, de lo que supone esta transición al mercado. Tenemos que saber manejarla divinamente y sobre todo también poder explicarla divinamente, tener una argumentación súper válida. Entonces hice como un poco historia de lo que quería contar, de cómo lo quería contar, para que os resultara como prácticamente como un cuento, pero totalmente veraz, en el que vais a ir comprendiendo y sobre todo vosotros muchas más cosas ya las tenéis súper asumidas, algunos sí, otros no tanto, pero vais a ir pudiendo dar sentido a esta transformación que nosotros realizamos con Compositum en la piel. Bueno, es cierto que la verdad que la extracción de comedones, si hacemos un poquito de historia, yo llevo ya casi 50 años en esto, entonces si hacemos un poquito de historia, la extracción de comedones hasta ahora era la única técnica manual y rápida que un profesional disponía y que conocía, ¿no? O sea, el objeto fundamental era liberar a la piel de esos molestos y antiestéticos puntos negros y filamentos sebáceos en general. Incluso, fijaros que me atrevería a asegurar que también hasta hace muy poco tiempo, incluso me da la sensación de que todavía perdura eso, los propios clientes que recibían ese tratamiento de higiene facial, la antigua limpieza de cutis, ¿verdad? No consideraban que estuviera completo, en fin, que no fuera un tratamiento de limpieza completo, pues hasta que sin efectuar una extracción durante ese mismo servicio. Entonces, la verdad es que lo instauramos en su momento, hace muchísimos años, todo lo que nos está costando a nosotros en Compositum echar abajo, porque son cosas que ya han quedado en el pasado. Esta es una gran parte de ella. Ya hablábamos también del vapor, en fin,
unas costumbres que no llevaban a nada. El vapor está íntimamente ligado con la extracción, o sea, se suponía que el vapor ablandaba el tejido y abría los poros, nada más, lejos de la realidad. No funciona así. Y esto es lo que vamos a demostrar aquí. Y esto es lo que vamos a poder enseñar y explicar con una argumentación convincente a todas las personas que acuden a nuestros centros o que piden nuestros servicios. Entonces, lo que nos interesa de esta manera conocer cómo hacemos siempre nosotros desde Compositum, ¿verdad? En sus protocolos es conocer las causas, esto es importante, que provocan esos filamentos sebáceos que derivan. El filamento sebáceo deriva luego en la obstrucción total del comedón, en el comienzo y en la continuidad y en el final de un acné. En fin, todo esto nos interesa de una manera muy especial conocerlo. Y vamos a ir poco a poco desgranando todos los pasitos que van sucediendo para que nos enteremos perfectamente de cómo se genera ese comedón, o sea, ese filamento, y cómo lo vamos a tratar para evitar su extracción. Bueno, entonces decimos que la glándula sebácea, aquí os la pongo, que está íntima, ¿la veis? Es el número 7, si lo veis, es el número 7 en el panel que os estoy explicando. Entonces, la glándula sebácea se aloja en el folículo, dentro del folículo pilosebáceo. ¿Lo veis ahí? ¿No? También, que es muy importante como que conozcamos la histología de un folículo pilosebáceo para poder hablar, repito, con absoluta propiedad. Entonces, la glándula que vemos ahí, que es el número 7, está segregando constantemente su grasa para lubricar y proteger el pelo y la piel. Es lo que nos confiere la flexibilidad, la hidratación, porque junto con el agua que la glándula sudorípara también está expulsando, se forma el manto epicutáneo, como lo sabemos. Entonces, todas estas cosas son de máxima importancia para los tratamientos, un tratamiento estético, desde la hidratación hasta lo más sensible que podamos hacer, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo, además, la glándula sebácea está compartiendo alojamiento con otros componentes, otras estructuras del folículo pilosebáceo. La papila dérmica, con la papila dérmica también, que sabéis que es la matriz, es donde se genera el pelo, es ese, dijéramos un poco, siempre os lo explico así, es esa placenta donde va a nacer ese embrión que es el pelo, que es el niño, ¿no? Y le va a alimentar durante el periodo que se aloja ahí en el folículo pilosebáceo. O sea que la papila dérmica está también ahí alojada. El músculo erector, el 4, el erector del pelo, también está dentro del mismo recorrido del folículo pilosebáceo. Fijaros que nuestra piel está taladrada completamente por orificios que alojan su folículo pilosebáceo. ¿Lo veis, no? Entonces, tiene una importancia vital para nuestra salud, también incluso, ¿no? Entonces, la grasa junto al pelo, la grasa que está emitiendo esa glándula, junto al pelo, van a recorrer a través de ese conducto, van a recorrer ese conducto desde la base del folículo pilosebáceo hasta su salida. Va a hacer ese recorrido. Bien, pues entonces ya en la superficie de la piel, esa grasa también tiene un sentido importante. Como os dije siempre, el mezclarse
lo voy a decir varias veces, con el sudor, con la otra glándula y conformar esa emulsión importantísima que es el manto epicutáneo. O sea, que todo esto es lo que hace esa glándula, es lo que va, el trazado que tiene, la trazabilidad. Estamos buscando la trazabilidad de la grasa y vamos a ver también en qué punto esa trazabilidad vemos que se detiene y por qué. ¿Vale? La grasa, repito, o el sebo, como se llama, tiene una función importantísima que es la de protección. La de protección, que parece que cuando hablamos de protección solo hablamos de protección solar. No, protección a todos los niveles. Va lubricando todo ese recorrido y también ya fuera a la piel y al pelo, y lo va a mantener, como os he dicho, en un estado de flexibilidad y de suavidad importantísima. Además, tiene una función muy importante que es la de actuar como bactericida, de manera que va a prevenir de las infecciones. Bien, asimismo, existen unos factores que son determinantes y que influyen directamente sobre la actividad de cada una de las glándulas sebáceas que nosotros estamos viendo ahí. ¿Cuáles son esos factores tan importantes? Pues el primero, que le reconocemos inmediatamente, son las hormonas. Esas hormonas que no solamente son las... nuestro cuerpo son los mensajeros, en nuestro cuerpo son los mensajeros los que van a llevar los mensajes a una y otro órgano, haciendo que que nuestra actividad orgánica sea completa, ¿verdad? Entonces las hormonas van a activar el exceso o van a activar el defecto de la segregación glandular. Por ejemplo, algunas hormonas, como los andrógenos, la testosterona, concretamente, pues se estimulan mucho más durante la pubertad de forma absolutamente natural, orgánica, porque tenemos todos los seres humanos que pasar esas transiciones, todos. O sea, es que no es una enfermedad que esa hormona esté haciendo esa función. No es ninguna enfermedad, es lo más natural. Se puede convertir, como vemos y vamos a ver más adelante, en una enfermedad, sobre todo para la piel, y una enfermedad para la cabeza de muchos adolescentes. Pero es un proceso absolutamente cronológico y natural, que tenemos que verlo como tal. Pero sí que es cierto que esas hormonas van a tener una incidencia importante sobre la glándula sebácea y la van a estimular concretamente en esa etapa, haciendo que su segregación sea más intensa, ¿vale? O también, fijaros, lo que ocurre a la inversa, que estas hormonas, por ejemplo, en el caso de los estrógenos, en periodos de menopausia empiezan a desaparecer, con lo cual la segregación de grasa también tiene una disminución total. Al tener una disminución total, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no vamos a segregar lo suficiente como para tener un manto epicutáneo también en excelente estado. Va a haber una resequedad importante porque os he dicho que la grasa forma parte importantísima de la hidratación de la piel. Entonces, fijaros que las hormonas tienen una incidencia muy importante dentro de lo que es ese folículo pilosebáceo, concretamente en la glándula sebácea, que va a trastocar absolutamente todo. Pues el crecimiento del pelo, la calidad, la flexibilidad, todo, la de la piel, en fin, en esa etapa de la menopausia, como os estoy diciendo. Bien, entonces estamos viendo que es muy importante, pues eso, reconocer
que todas estas luego manifestaciones finales se producen por una serie de factores que van a interferir directamente sobre la actividad de la glándula sebácea y que van a implicar a todo el organismo. Pensad que la piel es el segundo órgano que gasta más energía de nuestro cuerpo, el segundo órgano. Entonces, toda esa actividad pues se ve completamente trastocada. Muy bien. Después, por problemas de alteración hormonal también, que se producen a lo largo de la vida, que esto ya sí que son trastornos, alteraciones, enfermedades, dijéramos, pues siempre hay una repercusión en el funcionamiento de la glándula sebácea. Siempre. Incluso cuando estamos sometiéndonos a un tratamiento oncológico, en el cual pues, la quimioterapia hace una función dijéramos, de barrer prácticamente con todas las células que son epiteliales, que pertenecen a la familia epitelial, que son las que hacen el crecimiento celular, pues ahí también va a verse afectada de una manera muy, muy, muy importante la glándula sebácea, ¿vale? Va a disminuir muchísimo su producción y va a alterar al resto del tejido, o sea, la funcionabilidad del resto del tejido, ¿vale? Tiene una deshidratación inmensa, en fin, el pelo también se va a destruir, va a caer, en fin, todas estas cuestiones. Y también me atrevo a nombrar a los tratamientos que se realizan con isotritoínas, tipo Roacutan, tal, bueno, no sé cómo son los nombres ahora actualmente, que su cometido, dentro de un tratamiento para regular el sebo, es el objetivo, la diana de esos objetivos son la glándula sebácea, hacerla desaparecer prácticamente. Hacerla desaparecer prácticamente, que es la función que ese fármaco, es un fármaco, tiene sobre esas células epiteliales también. O sea, que fijaros que es muy importante la función de la glándula sebácea y que se convierte muchas veces en el protagonista de todo esto, ¿no? Unido a las hormonas, que también está evidentemente la edad, dijéramos el desarrollo cronológico, que en todas las estructuras corporales tienen una mayor o menor actividad desde la infancia hasta la pubertad, ¿no? O sea, según vamos creciendo, pues todo también se ralentiza y va teniendo su proceso de envejecimiento natural, ¿vale? Bueno, pues esto lo unimos también a la disfunción que experimentan, aparte de que, fíjate que, por ejemplo, en las mujeres los estrógenos tienen una variación brutal, desaparecen prácticamente los estrógenos, que son los que están haciendo esa regulación en la glándula sebácea, ¿vale? Entonces, también tenemos que tener en cuenta los factores ambientales, como son la temperatura y la humedad, que son también responsables de la actividad sebácea. Esto es muy importante, que conozcamos todo esto. Parece que no, pero tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia porque estamos conociendo de tú a tú, de cara a cara, así, como dije antes, histológicamente, cómo se comporta concretamente esta estructura folicular y la importancia que tiene cada una de sus estructuras adyacentes también, ¿vale? Bien, cada poro, como os he dicho, que taladra la superficie de nuestra piel,
es una salida conjunta de pelo y grasa, lo veis, ¿no? Que esa grasa lo que hace es remover las células muertas de la piel, incluso dentro en el saco, y la mantiene en un grado óptimo de lubrificación, previniendo pues, la sequedad y el nivel de hidratación de la piel y del pelo, por supuesto. Las glándulas sebáceas están compuestas por unos lobulillos, que no se ven ahí bien, unos pequeños lobulillos y un conducto sebáceo. Es como, dijéramos, como una especie de pulmones, como en la tráquea y así, o como un arbolito, ¿verdad? Cada lobulillo que lo forman un grupo se llaman sebocitos, ¿vale? Que producen una secreción holocrina, es decir, que se desintegra todo el sebocito formando material, que la grasa, secretado, que tiene que salir al exterior. Las glándulas sebáceas, tened en cuenta este dato muy importante. Las glándulas sebáceas nunca se obstruyen. Esas glándulas sebáceas nunca se obstruyen. ¿De acuerdo? Porque hemos dicho que tiene una secreción holocrina, una conformación. Es decir, dijéramos que se inmolan y se convierten en grasa. Ese es su cometido y es lo que hacen. O sea, nunca se van a obstruir. Lo que se obstruye es el canal, que eso es lo que vamos a estudiar ahora, ¿verdad? El canal por donde sale esa grasa. Es decir, que la secreción, esto quiere decir que la secreción va a ser siempre constante. Se obstruya o no se obstruya el canal, va a estar, la grasa va a seguir manteniendo su funcionabilidad. Fijaros, hasta ahí lo importante de lo que os estoy diciendo. Hay obstrucción, ahora veremos por qué, pero la grasa sigue saliendo, sigue secretándose. Y hasta ahí podemos decir que ya cumplimos esta primera etapa. Cumplimos la etapa de ver qué es la histología el estudio de los folículos pilosebáceos. ¿Qué es lo que ocurre entonces? ¿Dónde exactamente se origina ese problema? Vale, la grasa segregada se mezcla con células muertas, como os he dicho, con bacterias y con otros restos ahí en el saco folicular, haciendo que pierda esa fluidez natural con la que se emana. Empieza a, dijéramos un poco, a quedarse compacta, ¿verdad? Y empieza a estancarse. De manera que el recorrido del folículo pilosebáceo se encuentra en un estado de estancamiento de unas grasas que ya están solidificadas. Eso es lo que cuando apretamos sale el churrete. El churrete no debería salir. Lo que es ese filamento pilosebáceo no debería salir, porque eso ya es un trastorno, nos está diciendo que hay un trastorno. Esa grasa debería ser limpia, líquida, fluida. Mirad la piel de un bebé. La piel de un bebé no tiene problemas cuando es una piel sanita. No tiene esos problemas. Tiene su salida perfecta, se mezcla con su sudor y por eso tienen ese manto epicutáneo perfecto que los está protegiendo. Luego ya cuando vamos creciendo nos vamos destrozando todo eso. Pero mirad, tened ese foco, ¿no? ¿Cómo tendría que ser esa grasa? Siempre fluida, siempre líquida. Y no, de repente, ahí, junto con otras materias y con otros materiales, esa grasa se solidifica y se estanca. Ahí lo único que tenemos que recordar es que aunque esté estancada, no va a perder la glándula sebácea su actividad. Entonces, vamos a ver ya ese filamento y cuando no, pues el comedón, que es nomás pues el color oscuro que se produce cuando se oxida con la grasa con el oxígeno en el exterior, cuando entra en contacto con el oxígeno formando pues lo que denominamos comúnmente como comedón o punto negro.
¿verdad? Vale, pues ahí ya tenemos el estancamiento, ya estamos en ese plano, en ese escenario de estancamiento. Pero la grasa sigue emanando. La acumulación de la misma hace que ese canal pilosebáceo, al no tener musculatura, eso no tiene musculatura, eso no se abre y se cierra, los poros no se abren y se cierran porque no tienen músculo. El músculo que hay es un músculo mínimo erector del pelo, sin más, pero el poro en sí, como le llamamos, lo que es el canal, no tiene musculatura. Puede estar engordando, ya habéis visto a lo mejor en casos así muy bizarros, pues unos granos, unas acumulaciones, unos comedores inmensos, o sea, puede dilatarse hasta el máximo, no hay casi medida, ¿verdad? Entonces, pues eso, empieza a dilatarse, que es lo que conocemos como poros dilatados. Lo que hay ahí es que está albergando cada vez más contenido de grasa solidificada, que no sale al exterior, que está ahí solidificada, que está dificultando pues dijéramos, el tránsito. ¿Para qué? Para que esa grasa líquida salga al exterior, o sea, esa piel no solamente adolece de tener los filamentos y los puntos negros, perdona, es que no tiene tampoco manto epicutáneo porque no llega esa grasa al exterior a mezclarse con el sudor, con lo cual no está protegida en su primera barrera, imposible. Pero esa primera protección brutal del manto epicutáneo, que lo que hace es proteger de virus, bacterias, de todas esas familias tan tremendas que en realidad lo que hacen es dejar pues eso, vulnerable a la piel. Es lo que sucede cuando esa grasa está estancada. O sea, que no es el peligro antiestético. Para la salud de la piel es importantísimo, porque jamás esa piel va a llegar a un pH 5,5 ácido. Nunca, nunca. Por sí misma no puede, porque está completamente en un estado de saturación en sus capilares. Eso es lo que más nos importa a nosotros como salud. ¿De acuerdo? Bien, entonces, bueno, los poros dilatados, a pesar de ser antiestéticos, muy bien, no solamente son antiestéticos, sino que están impidiendo que haya un manto epicutáneo correcto y que esa piel pueda protegerse como debiera. Bien, entonces, no nos encontramos ante un problema estético, nos encontramos ante un problema de salud, que es lo que querría yo decirle a estos profesionales, que dicen, bueno, es que quitarlos, perdón, mirad, incluso, fijaros la importancia que tiene en muchos tratamientos que nosotros estamos realizando. Sobre todo que se queda desprotegida, que nunca va a alcanzar su nivel por sí misma, su nivel de acidez 5,5 jamás, con lo cual ya vamos a tener un problema muy importante, porque esta grasa que debía estar fuera está dentro, solidificada, no hace nada más que abrir y dilatar esos canales y sin más, y no permitir esa fluidificación, que es lo que necesitamos. Pero fijaros qué es lo que pasa cuando esto sucede en el paso de niños a adolescentes, donde las hormonas encima además entran en acción. ¿Qué hacen las hormonas? Que si antes estábamos segregando un sebito normal, en ese periodo se ponen súper activas y todavía segregan mucho más. Y está tapado el canal de salida. Y no hay protección y se va a infectar más, porque cualquier cosa va a infectar esa piel. Bien, fijaros que todo lo que van sacando va a su vez solidificándose. Pero
otra cosa importante que no se nos olvide en ese proceso de inicio de un acné, es que el pelo, ese pelito, ese vellito, que era nada, un pelito mínimo, se vuelve fuerte y grueso de repente. Y vemos a un adolescente con un bigotazo o con pelos en la cara o lo que sea, en las axilas, se vuelve fuerte. El pelo, el vellito, que era un vellito, se vuelve pelo. Pero fijaros que también el calibre ese del vello, también junto a la solidificación de las grasas que no salen para afuera, fijaros qué caos. Fijaros qué caos, Nos encontramos con un grave problema de repente, y es que el folículo sigue siendo prácticamente a nivel orgánico el de un niño, porque todavía no ha sufrido la transformación completa a adulto, pero en cambio sí que tiene que soportar todos los cambios que ya va a tener cuando, o sea, desde ese momento hasta en su época de adultez. O sea, que fijaros que es un exceso de grasa, pelo ya de adultos, un canal pequeño que no ha crecido todavía y encima grasa solidificada. Ahí tenemos el pastel ya servido. Sí o sí se va a producir ese acné que conocemos como tal y que evidentemente no es una enfermedad, pero si no se comprende todo esto que estamos diciendo y se trata de una manera equivocada, puede acabar como una verdadera enfermedad cutánea por la repercusión de las lesiones que todo esto puede producir. No sé si me estoy explicando, pero es muy importante conocer todo este proceso. Bien, entonces, aquí también entra como un actor más la extracción generalizada para niños y para adultos. Pero una pregunta, ¿extraer toda esa grasa que se ha solidificado significa deshacerse de los filamentos sebáceos, de los comedones, incluso de los granos para siempre? Pues definitivamente no, no, no. Entonces, lo que hacen es minimizar su presencia durante un tiempo también mínimo. O sea que no es así. En cambio, al extraer, lo que vamos a hacer es ejercer sobre ese valiosísimo tejido que es la epidermis, tan sumamente frágil, tan delicado, en demasiados casos, traumas que terminan en rupturas de epidermis que derivan en futuras cicatrices o las marcas que conocemos y en casi todas las ocasiones en manchas profundas de esas malas cicatrizaciones. O sea, que fijaros si esto tiene repercusión e importancia, porque eso va a ser el futuro de la piel de esa persona, sin contar pues, con las altísimas probabilidades de causar unas infecciones importantes en la piel. Eso por mucha pericia, fijaros, y sobre todo conciencia de la gran fragilidad donde se está operando, que es la epidermis del profesional de turno, porque no quiero ni pensar en las consecuencias de la actividad de otros muchos profesionales, ¿vale? Que ni siquiera saben lo que representa la epidermis. Y desconocen pues todo este proceso que estamos estudiando y que estamos viendo y que aprietan sin conocimiento intentando extraer material graso de granitos que están enterrados en capas y capas interminables de queratina por hiperqueratinización, que también es muy común en estos procesos, a ir acompañada de eso. Entonces, ya tenemos aquí servido nuestro problema importantemente. Ahora vamos a hacer un acto de fe para los incrédulos. Vamos a decir
que imaginaros entonces que aplicando sobre la piel una loción fuéramos capaces de devolver a esa grasa solidificada con la que se forman los filamentos, los comedones, sebáceos y los granos y todo este laberinto, esa grasa, si la pudiéramos devolver a su estado orgánico original, completamente fluido, que es como el oro. ¿Para qué? Pues para que fuera segregada esa grasa sin resistencia alguna hacia el exterior. Se pudiera llegar a conseguir que el manto epicutáneo se constituyera, con lo cual la piel estaría ya defendida completamente, mucho más flexible, también mucho más protegida por la misma grasa, de bacterias, etcétera, etcétera, etcétera. E imaginaros todo esto. Pues no lo imaginéis porque existe y se llama loción potencial y la tenemos y estamos trabajando con ella. Entonces, me hace mucha gracia que muchos profesionales, cuando no lo conocen, digan que mi atrevimiento está en decir que no se tienen que tocar los filamentos sebáceos. ¿Qué hace la loción potencial en la piel? Primero, exfolia suavemente todo el exterior, porque esa hiperqueratinización que se sucede siempre acompaña ya como guinda también del pastel a la obstrucción de lo que es el poro, lo que conocemos como poro, que es el orificio folicular, ¿verdad? Entonces lo va a liberar de células muertas, va a hacer una desobstrucción de esas salidas de los canales pilosebáceos. Muy importante y muchísima atención. Es capaz la loción potencial de atravesar la barrera córnea para introducirse en ese canal pilosebáceo. Lo hace. De manera que es capaz también de fluidificar las grasas solidificadas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un elemento brutal, tan brutal que sabemos y lo tenemos clarísimo que en los comienzos de un acné que no hemos provocado, que han provocado otras personas por no saber dirigir ese tratamiento, vamos a deshacer todo y va a empezar a salir toda esa grasa hacia el exterior. ¿Es así o no? ¿Lo reconocéis como un trabajo que desde hace más de 10 años ya estamos realizando y que ya estamos pudiendo hablar de él con toda propiedad y con toda seguridad, ¿verdad? Lo reconocemos totalmente. Estamos hablando de un protonador que ayuda a mantener el pH natural de la piel, que fluidifica además, bueno, porque mirad, es importante y hay más protonadores en el mercado. Claro que hay pocos, pero hay más protonadores. El protonador es ese que ayuda a mantener ese pH natural de la piel porque proporciona hidratación y porque agrega hidrógenos, moléculas de hidrógeno a la piel que captan el agua molecular de la piel. Entonces nos protege muchísimo de daños, ¿verdad? Y también consigue, por supuesto, que se obtenga un pH óptimo. El protonador es esa molécula que baja el pH de la piel hasta la acidez. Es una herramienta que tendría que ser de obligación por salud. Entonces, estamos hablando de un producto que además tiene la capacidad de, además de ser un protonador, fluidificar esa grasa para extraer el problema, para poner el foco en el problema básicamente. Acordaros que
consta de niacinamida, que es la vitamina B3, que el beneficio es inmenso, es un preventor de los signos del envejecimiento, que restaura, por supuesto, ayuda a restaurar esa barrera de la piel. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de hacer esa emulsión, ayudar a que se produzca esa emulsión, ¿verdad? Ayuda, por supuesto, muchísimo con todos los problemas que la grasa detenida nos va a, como hemos visto, nos va a acarrear, ¿no? Bueno, lo básico es que las células muertas, el aumento de bacterias y la grasa detenida son las causas fundamentales de muchos problemas estéticos que atendemos a diario. Entonces, fijaros qué maravilla. Tengo en las noticias siempre me han dicho, anda, mira, es que, Cecilia, resulta que esta persona tenía una piel que ni era grasa ni era seca, cosas que a mí, ¿sabéis? No me gustan en cuanto al diagnóstico, porque no es nuestro sistema. Y me decía, no, es que ve que aparece más grasa desde que cuando ha empezado el tratamiento. Claro que sí, porque la piel, por un estado de normalidad que tenga grandísimo, tiene esas acumulaciones, en algún caso, de grasa en alguno de sus filamentos. Es así. Entonces, al principio de los tratamientos va a parecer que tienen más grasita. Efectivamente, pues está deshaciendo esa grasa y está empezando el trabajo de poder fluir libremente. Esto lo podremos mantener para siempre, porque el trabajo, el curro difícil ya está hecho al principio, pero luego es mantenimiento. Si dejas de hacerlo, efectivamente, y ya haces otras prácticas que no son las que ayudan a que ese proceso exista, el cuerpo va a empezar a degenerar otra vez con la saturación de grasas. ¿De acuerdo? Esto tenedlo en mente y explicarlo tal cual es, porque es lo más importante que debemos decir. Entonces, bueno, la niacinamida, como os he dicho, tiene todos esos beneficios, además de que potencia, por supuesto, la luminosidad. ¿Por qué? Porque ayuda también a deshacer esa grasa, también ayuda en el proceso de manchas, etcétera, etcétera, ¿vale? Alivia los enrojecimientos cutáneos, etcétera, etcétera. El plancton, porque es un reparador brutal de las células cutáneas, del DNA celular. Reduce los signos del envejecimiento, la aparición de arrugas, etcétera, etcétera. Es un antioxidante, el plancton, brutal. Evita también la aparición de manchas. Tiene una acción desintoxicante de la piel. Entonces, bueno, la protección es maravillosa frente a los rayos UVA, de forma natural incluso, o sea, que tiene una protección muy, muy importante, ¿vale? También el plancton está demostrado que reduce las reacciones alérgicas en general. Bueno, también las levaduras, que son importantísimas, son células vivas. Estamos hablando de un probiótico natural, absolutamente natural, y que también actúa como un activador del metabolismo celular. Elimina las arrugas también, incentiva los procesos de cicatrización, los procesos también en los que entra en función la hidratación, la nutrición. Tiene muchísima función en la piel. Bueno, también tenemos
pues el drenante depurativo del Ártico, Marchus Rot Strat, que es detoxificante pues dermatológico brutal, ¿verdad? Entonces es un elemento que está utilizado también incluso para psoriasis, acné, eczemas, dermatitis en general, porque descongestiona y desinflama en general, ¿vale? La salvia, que es antiséptica, que es astringente, antiinflamatoria, en fin, tenemos un plantel inmenso, el clavo que evita todos esos daños en la piel, con sus vitaminas A, C y E, que son tan importantes y que están presentes para combatir todos los radicales libres y para mejorar en general el aspecto de la piel. El ajo y la cebolla, porque tienen unas propiedades importantísimas, antibacterianas, antisépticas también, y son muy importantes para eliminar bacterias asentadas ahí pues en el interior de ese saco folicular, y para que ayude a minimizar la inflamación y ayude también como un antibiótico natural en la protección. El ácido láctico, que tiene un montón de vitaminas, la B, la C, la E, la D, tiene minerales, proteínas, ácidos grasos, en fin, es un exfoliador, un exfoliante magnífico, estimula la renovación celular, es decir, que tenemos un elemento que es brutal. ¿Qué pasa cuando ponemos, esto estoy diciendo entre otros muchos principios activos que tiene, ingredientes activos que tiene nuestra loción potencial? ¿Qué es lo que pasa? Que en las pieles que están muy deterioradas, cuando ponemos la loción potencial, muchas veces se enrojecen y se alteran, cuando lo ponemos directamente con el algodoncito, se enrojecen, se alteran, porque están sufriendo unas carencias brutales, pero están en un estado patético, fatal. Lo que pasa es que la piel se quiere mantener ahí y se sitúa ahí como en ese estado, intentando no moverse porque está sufriendo deterioros. Aunque le pusieras algo maravilloso, esa piel no reacciona positivamente. Menos está en un estado, en un pH alcalino brutal, que no tiene que estar así. Entonces, al ponerle tú un pH ácido, que es el que tiene que tener, reacciona de una manera brutal muchas veces. Pero no es culpa del producto, es culpa de que la piel está en una mala situación. Esto ocurre muchas veces solamente en la cara, no muchas veces, no, yo creo que todas. Entonces, cuando veáis una reacción, que la gente se asusta, se creen que es una reacción alérgica, vosotros no tengáis miedo, ponle ese mismo producto en el bracito, en la pierna, en cualquier lado, porque no le va a dar esa resistencia, no va a tener dijéramos, esa respuesta tan negativa, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo conozcamos. Cuando hablamos de empezar a las aplicaciones cada vez con mayor intensidad, es decir, desde menos a más, para que la piel vaya conociendo dónde tiene que situarse, por favor, hagámoslo de una manera suave y permisiva con la piel. Esto es lo que muchas personas llamáis rebajar la loción potencial, que a mí me horroriza cuando oigo rebajar. Digo siempre, a ver, ¿sabéis que lo digo? Definidme eso de rebajar, porque unas personas han entendido perfectamente que en este algodón lo que vamos a hacer es mojarle, exprimirle y escurrir al máximo, pero en el algodón ya escurrido del agua ponemos unas pequeñas gotas, o sea, unos
unas pulverizaciones y lo pasamos a toquecitos. Al principio, no quiere decirse que es que esa piel, como va a ir cambiando, va a ir mejorando, porque nosotros vamos a actuar sobre la epidermis, sobre la protección que tiene que tener esa piel, vamos a actuar sobre la epidermis, vamos a hacerlo todo, vamos a regular la secreción sebácea, la secreción también sudorípara, entonces vamos a hacerlo todo, pero al principio vamos a trabajar con cuidado en esa piel, con todo el mimo, con todo el cuidadito, para que tengamos una respuesta no tan brutal. Y no se asusten, ¿eh? Igual que con las crisis curatorias cuando estamos trabajando con una rosácea, cuando estamos trabajando con una psoriasis, con una atopía, vamos a tener crisis siempre porque la piel está mal. Y la loción potencial es un chivato horrible que dice, esto es que está fatal. Y donde más se enrojece es donde peor situación y más lesiva es la afección. Con lo cual, pues no es que el producto vaya a ser peligroso para esas personas, todo lo contrario, pero vamos a ir acomodándolas a su uso paulatinamente para que puedan disfrutar de todos los beneficios de una piel sana y podamos trabajar con ello. No puedo decir más que tenemos una herramienta poderosísima, maravillosa, que prácticamente somos los únicos que contamos con este tipo de propuesta en el mercado y que os invito a que todas estas formaciones nos hagan cada día más poderosos también a nosotros, más fuertes, con mejores argumentaciones, que comprendamos muchísimo mejor todo lo que está pasando, que tendremos que darle una solución, pero que en definitiva el organigrama es casi siempre el mismo. Es casi siempre el mismo. Luego, lo que pasa es que lo adaptamos a cada caso, a cada persona, a cada tejido más afectado o no. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Me siento contenta, orgullosa de todo vuestro trabajo y toda vuestra atención también a estos programas y os doy las gracias. Y os invito que la próxima semana tengamos otro encuentro interesante y que nos haga cada vez más fuertes profesionalmente. Muchas gracias.